Bienvenidos. Hoy arranca Mariana Entrevista en vivo acá en YouTube y tenemos al jefe de gabinete con nosotros, al señor Guillermo Francos, político argentino, abogado, un hombre con mucha historia en la política y que hoy es un poco la moderación del gobierno, el equilibrio del gobierno, por lo menos para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Mariana, ¿qué tal? Un gusto Muchas estar gracias, con Guillermo, vos. por estar. No, al contrario, gracias a vos. ¿Cómo es ser jefe de gabinete? ¿Cuál es el rol que realmente usted tiene en ese equipo, ¿no? En ese grupo que está liderando el país? Depende mucho cómo te lo tomes, me parece, ¿no? Es decir, por supuesto que la Constitución marca una responsabilidad bastante clara que dice que el jefe de gabinete es el jefe de la administración, ¿no? Eso es un poco relativo, ¿no? Sí. Porque yo tengo relación con todos los ministros, pero yo sí le dije al presidente cuando él me ofreció ser jefe de gabinete, le dije, mira, yo voy a ser un jefe de gabinete, pero voy a ser una especie de coordinador del gabinete, porque yo creo que cada ministro tiene que tener su autonomía y salvo por ahí en aquellos temas que tienen un impacto general, un impacto nacional que puede ser por ahí de mayor trascendencia, en el cual por ahí es bueno tener 4 ojos en lugar de 2, ¿no? Ujú. Entonces, yo diría que mi tarea no es una tarea de una gran intensidad, sí es una tarea de responsabilidad, o sea, una tarea en la que vos tenés que mirar cómo viene el funcionamiento, cómo está el país, cuáles son los conflictos que pueden aparecer, cómo te relacionás con el Congreso, cuáles son los otros sectores políticos que plantea cada uno, en fin. Son varios temas, pero que no implican una carga que pueda impactar en lo que hace cada ministro, porque si no te convertís en una especie de filtro. Yo no quiero ser un filtro para la iniciativa de cada uno, ¿no? Bien, pero sí un rol de negociación muchas veces, ¿no? De Sí, traer a algunos actores a que haya una especie de diálogo que a veces es difícil, pero yo creo que usted a veces lo logra bastante, ¿no? sí, A los sí, gobernadores, obvio, ¿no? obvio, por A la supuesto. gente de los Sí, sindicatos, ¿no? bueno, nosotros por lo pronto somos un gobierno poco convencional, digamos, porque el presidente es poco convencional, ¿no? Pues es un presidente disruptivo, ¿no? Para decirlo de una manera elegante. Entonces, claro, cuando uno pertenece a un gobierno liderado por un presidente disruptivo, tiene que relacionarse con los otros sectores para que lo entiendan, ¿no? A mí me tocó mucho ese, ese rol desde el inicio, ¿no? Tratar de que entiendan, algunos dicen que soy una especie de traductor, ¿no? Mm. Entonces, yo trato porque el presidente es muy claro, al presidente le fascina la economía, ¿no? Entonces ahí él, en ese escenario, se siente muy cómodo y tiene ideas muy concretas y avanza sobre eso. La política es algo que, no digo que no le interese, porque él tiene sus ideas políticas bastante claras, pero no, es como tal vez que le aburre un poco introducirse en ese campo, ¿no? Entonces, ese campo es un poco más, si se quiere, más mío, Mm. y yo le transmito al presidente, por supuesto, todos los temas que a mí me parecen que pueden generar ruido o conflicto, que son más complejos, ¿no? Ahí cuando estudiaba abogacía, Guillermo al mismo tiempo se empezó a involucrar en la política, ¿no? Empezó a Sí, armar como un centro de estudiantes. sí, sí, yo, ¿Por qué le interesó de la política? ¿Qué quería transformar en aquel momento? bueno, en la época que yo estudié en la facultad era una época de mucho conflicto político y social, ¿no? Yo te recuerdo que yo estuve en la facultad desde el año 69 al Claro, una 74, época ¿no? tremenda, sí. Que fue una época dura. Yo estaba en una universidad que era una universidad de alto conflicto, como era la Universidad del Salvador, ¿no? Sí. Así que ahí vivíamos en una batalla permanente, los sectores ideológicos diferentes. Yo era más de la Facultad de Derecho, que era todo un sector más de centro-derecha, y después estaban las facultades que tenían que ver con los temas sociales, que eran más de centro-izquierda, ¿no? Mm. Así que ahí siempre estábamos en pelea permanente.
Y bueno, nosotros teníamos un centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Yo participé del centro de estudiantes y fui presidente del centro de estudiantes en un momento, en momentos que eran muy, muy complejos. Y después me interesó la actividad política siempre. No sé, yo creo que supongo que es una inclinación natural, ¿no? Eh, y bueno, armé partido político, fui legislador. Vos pensás que Después, hubo un periodo de tiempo, que hubo un gobierno militar, ¿no? sí, Un gobierno duro, y militar, sí, muy complicado. 76, La ¿no? dictadura del 76 Al al 83, 83. cuando vino Alfonsín, volvió Alfonsín y nos devolvió la Sí, democracia. exactamente. Ahí usted tuvo el primer cargo electivo con Sí, no, Alfonsín. no en el 83, sino en el En el 85, ¿no? 85, Yo fui, bueno, con pero no por Alfonsín. Alfonsín, pero por otro Está partido, bien, ¿no? pero bueno, empezó ahí, Sí, digamos, a sí. tener... Sí, yo milité la ele- democracia, milité la democracia desde el inicio, ¿no? Participé en la formación de un partido político chico, y en ese momento había dos partidos, ¿no? Que era el radicalismo y el justicialismo, y lo demás éramos todos outsiders casi, ¿no? Pero yo sí participé de un partido político chico y por ese partido fui electo concejal, porque en esa época se llamaban concejales en la ciudad de Claro, Buenos Aires, hoy exacto. son legisladores. Sí. Eh, y, y bueno, y ahí fui electo y fui reelecto, fui electo 85 al 89, 89 al 93, ese fue mi periodo como legislador en la ciudad, ¿no? Y en el 2000 se alejó de la política y se fue al sector privado. ¿Qué fue lo que lo alejó de la política en aquel momento? Salió corriendo. Sí, no, varios temas. Bueno, Uno, no sé si corriendo. no, pero fueron A varios veces da temas. miedo la política. Yo renuncié a la Cámara de Diputados. Yo estaba en ese momento, habíamos conformado un tiempito antes un partido con Domingo Cavallo, que se llamaba Acción por la República. Yo estaba muy convencido de las ideas de Cavallo, era un tipo que me había impactado mucho por su valentía, por su convicción, y armamos ese partido y fuimos electos los dos diputados nacionales por la Capital Federal allá por el año 97, creo que fue. Y tuve del 97 al 2000. ¿Viste cuando uno tiene la sensación que no podés hacer mucho, que no generás nada? Entonces es como que te falta motivación y al mismo tiempo te falta plata, porque te morís de hambre, ¿no? Y entonces yo tenía 5 hijos y a esa altura de vida los hijos te cuestan mucha plata y no tenías cómo mantenerlos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer otra cosa. Y acá no me alcanza y ya había perdido la prepaga médica, no tenía auto, era un desastre, ¿no? Entonces me fui a trabajar al sector privado y ahí me fue muy bien. La verdad que entré a trabajar en una corporación muy grande y yo tenía mucha iniciativa además, ¿no? Y fui muy emprendedor también en muchas actividades empresariales pequeñas, ¿no? Pero ahí trabajé en un grupo muy grande y trabajé... Corporación América. Ahí lo conoció a Milei. Sí, después. Primero trabajé yo muchos años con Eduardo Ornequian, otra persona que admiro mucho, uno de los grandes emprendedores de la Argentina. Y yo te diría que en la mentalidad privada me formé mucho con él varios años. Y después yo creo que a partir de esa formación, después Scioli me ofreció ser presidente de Banco Provincia. Yo no entendía mucho de bancos, pero sí me pareció muy motivante el tema y armé un grupo para conducirlo y transformamos el Banco Provincia en 4 años. Lo cambiamos, lo dimos vuelta y nos fue muy bien. Y después volví a trabajar con Ornequian y ahí lo conozco a Milei. ¿Y qué le llamó la atención de Milei en un primer momento? O sea, ¿qué valores vio en él? O no sé, usted ya me dijo que es un gobierno disruptivo, sabemos, lo vemos al presidente ser disruptivo, ser outsider y meterse en este rol tan comprometido. Pero ¿qué vio en ese momento cuando lo conoció? Vi a una persona diferente, con una... primero era un estudioso. Lo que me llamaba la atención es que él tenía una oficina chiquita. Yo era más senior, ¿no? Él era más joven, era un analista económico formidable. Y tenía una oficinita más chica y que estaba con el aire acondicionado todo lo que da todo el tiempo. Tengo que entrar a la oficina de Milei y se congelaba, ¿no? Pero conversamos mucho. Él tenía, por supuesto, ya de esa época, visiones muy, muy claras sobre el drama económico de la Argentina y las dificultades que teníamos para desarrollarnos, crecer, etc. Por supuesto, tenía una repulsión hacia la política muy grande, porque decía que los políticos eran los responsables de todo lo que pasaba. Calcula, yo era político también Claro. de inclinación, ¿no? Pero bueno, hablamos mucho con él.
Entonces, él dice que yo soy su padre en la política porque yo lo lancé a la política, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque yo le dije, mira, vos tenés que explicar a la opinión pública cuáles son tus ideas económicas, que creo que son las correctas. Luego tenés que explicarlas y que la gente entienda que hay otra visión de la economía en la Argentina y que es totalmente practicable para salir de estos populismos que nos han llevado a ser un país atrasado y con pobreza, con todo tipo de deficiencia, con un Estado enorme que no sirve para nada, en fin. Y ahí yo me acuerdo que con Eduardo Ernequian lo empezamos a hacer ir a programas de radio, de televisión, para que lo entrevistaran, etc. Y ahí empezó a pegar, ¿no? Y empezó a crecer. Yo después yo ahí estaba, por eso te digo que tengo algunas características de emprendedor, porque ahí fundé el primer banco digital de la Argentina, totalmente digital, que se llama Willow Bank. Porque eso, cuando volví del Banco Provincia, yo le dije a Eduardo, mira, a mí me parece que el futuro en la Argentina está en el sistema financiero, pero en un sistema que permita incluir a la gente que no tiene acceso a la banca. Claro. ¿No? Entonces, que sea muy fácil hacerse cliente de un banco. Entonces, vos con el teléfono, ponés la cara, abrís, tú, y te abrís una cuenta bancaria. Y me dice, y eso, y Eduardo, que las ve todas, dice, ¿y eso cómo se hace? Nada, tenemos que hacerlo, tenemos que conseguir una licencia bancaria. Finalmente la tramitamos a la licencia bancaria. Y digo, ¿cuánta plata necesitas? Yo no tenía ni idea cuánta plata necesitaba, ¿no? Entonces, todavía estaba muy incipiente. Entonces digo, $10 millones. Ok, me dice, contás con los 10 millones. Y así empezamos a armar el proyecto, ¿no? Que culminó siendo un banco digital que hizo, yo creo que cuando me fui, tenía como 200.000 clientes, creo. No era una cosa tremenda, ¿no? Pero después vino que Gustavo Vélez, de quien yo era amigo, entró al gobierno de Alberto Fernández y me pidió él a mí ir a representar a la Argentina en el BID. Y esa era una experiencia que yo nunca había ido al exterior representando a la Argentina. Había viajado, sí, pero había viajado por todos lados de la empresa, de Corporación América, pero nunca había tenido una función afuera. Entonces me entusiasmó y me fui a vivir a Washington a ocupar la silla de Argentina. Sí, con mi mujer y mi hijo más chico. Yo tengo un chiquito de 9 años hoy. ¿Un chiquito de 9 años? Hoy tengo uno de 9 años, sí. Mirá vos. Tengo un hijo nieto, pero no es hijo, pero es hijo. Y mi mujer, que es más joven que yo y que es su único hijo. Yo tengo 6 en total. Sí. Y es otro matrimonio, otra administración. Sí, yo tengo distintas gestiones, sí. Sí. Pero todas las cosas te dejan algo, ¿no? Todas las relaciones te dejan. Y la verdad yo tengo 6 hijos maravillosos. ¿Y sigue siendo amigo de sus ex? ¿Tienen familias así ensambladas? A ver, las situaciones son siempre un poco diferentes en cada caso, ¿no? Pero de mi primera mujer, que fuimos novios desde muy jóvenes y tengo excelente relación y nos vemos y tenemos 2 hijos en común. Con mi segunda mujer nos vemos, tenemos 2 hijos en común también. Mira, lo mejor de todos son los hijos, ¿no? Yo tengo 5 hijos y 6 ahora con este. Los 5 primeros son grandes, ya tienen su familia, tengo 10 nietos. Mira, ¿no? Vos, qué familión. Sí, familia grande. Bien, hay que sostener eso también, sí, ¿no? Sí. Es un tema. Hablábamos de los líderes, ¿no? Disruptivos. También hubo una gran crisis en el mundo, ¿no? Y los líderes disruptivos les cuesta más seguir estas reglas institucionales, ¿no? Porque quizás no saben tanto de eso y tratan de reemplazar algunas cosas con esa disrupción, ¿no? Algunas reglas de las que hablábamos. ¿Cómo ve eso en el mundo hoy? ¿Cómo lo ve en la Argentina también, con algunas disrupciones del presidente Milei? Yo digo, a ver, un presidente que el día de su asunción dice, voy a hacer mi discurso frente al pueblo fuera del Congreso de la Nación, donde ya rompe una regla establecida desde que existimos como nación. Bueno, la verdad es un tipo que claramente viene a cambiar cosas, ¿no? Y él quería demostrar del inicio que no tenía nada que ver con la política tradicional, ¿no? En lo que llama la casta. Llamó la casta durante toda la campaña.
Y bueno, desde entonces viene dando una cantidad de señales de que todo lo que hace no tiene nada que ver con lo que se hizo. O sea, vos pensás, Mariana, yo digo, eh, el gasto público en la Argentina era descontrolado. Y el presidente lo primero que dijo es: no hay plata. Y esa frase se hizo famosa en el mundo. A ver, yo digo, a veces no se tiene dimensión de lo que significa Milei en el mundo. Milei es como si fuera un rockstar, ¿no? Vos imaginate uno de los Rollins que llega a es rockstar en todo el mundo. Bueno, Milei es más que eso. Milei en el mundo va a cualquier parte. Yo he estado con él en Roma, por ejemplo, cuando fuimos a visitarlo a Francisco en el mes de enero del año pasado, febrero, cuando fue la beatificación de Mamantula. Era impresionante, recién había asumido, empezaba su gobierno y la gente ya se lo frenaba en la calle, se sacaba selfie, le pedía autógrafo, una cosa impresionante. Y todo, Tiene carisma. Sí, tiene un carisma muy particular y tiene sobre todo a ver, yo digo, hay cosas que no entran en la cabeza, sobre todo, yo soy un político bastante tradicional, digamos, si me preguntan a mí, yo diría que era bastante casta. Yo digo casta buena, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo te imaginás a un político que es elegido presidente de la nación y entre al escenario cantando y saltando y gritando con una cosa que vos decís, esto no pasó nunca y no va a pasar otra vez? No existe un personaje como Javier Milei que, además, porque ¿qué te quiero decir? Nosotros nos reunimos en gabinete con él y él habla de los temas con mucha claridad, es muy serio para hablar de los temas. Y por ahí, viste, vos empezás a escuchar, estamos en plena reunión de gabinete y empezás a escuchar desde la calle voces de chicos, desde la Plaza de Mayo, que empiezan a gritar: Milei, Milei, Milei. Y se juntan chicos que lo que quieren es que Milei salga a saludarlos. Y sale. Y sale. ¿No? Y sale al balcón, lo saluda y baja a saludarlos a la reja y se juntan cientos de chicos. A veces es como un chico, ¿no? Porque yo lo veía el 25 de mayo ahí en el Tedeum, ¿no? Que no sé, le dejó la mano así medio pagando a Jorge Macri. Eso es un poco fuerte, me parece. Sí. ¿Usted cómo lo ve? A ver, es fuerte. No sé, yo lo entiendo, pero sí. Él es como... Es fuerte. Es un gesto muy fuerte para los que lo estamos viendo. Sin duda. Pero es un gesto honesto. Claro. Es fuerte. Yo te digo, si me preguntaba a mí, en la misma situación, tal vez yo no lo haría. Tal vez yo lo saludaría seco y punto. Pero Milei es diferente. Él es una persona, iba a decir un tipo, una persona de una honestidad brutal. Entonces, cuando algo no le gusta o cuando se enoja con alguien, se lo dice. Conmigo se enojó una sola vez, desde que somos... ¿Sí? ¿Por qué se enojó? No me acuerdo ahora, porque era no me quiere contar. No, pero un tema secundario. Yo creo porque dije algo en una radio que no le gustó, ¿no? O que le pareció mal. Hay que tener cuidado. Yo no tengo cuidado. Pero pará, ojo con eso. Sí. Porque ahora también se está agarrando con los periodistas. Bueno, ahora hablamos de eso, si querés. Bueno, porque está como, ¿viste? Y eso no genera buen resultado, genera autocensura, ya lo vivimos, o sea, no se la agarre con los periodistas, ¿no? Digo, no sé. Bueno, si no tenemos tanto poder. No. Algunos sí, dice usted. No, yo digo que hay poder, el periodismo tiene poder, por eso dice el cuarto poder, ¿no? Pero yo lo que digo es, por eso te digo, yo no tengo la personalidad de Javier. Yo soy diferente y a lo mejor yo no me pelearía de esa manera con periodistas, pero él fue electo por la gente, ¿no? Entonces vos decís, la gente lo eligió a Milei después de una campaña que fue muy franca, muy directa, donde él cuestionaba, insultaba, gritaba, y la gente lo votó a él. Entonces, yo eso lo respeto, ¿no? Y sí, claro. Ahora, si vos me preguntás a mí si yo creo que por ahí en algunas cosas debería ser diferente, y seguro, pero es lo que pienso yo.
y respeto lo que piensa el presidente, porque además yo formo parte de su equipo, trabajo para él, así que es muy difícil contradecirlo. ¿Viste? Contradecirlo a tu jefe es un poco complejo siempre, ¿no? Sí. Entonces uno puede decir, bueno, a mí me parece, uno tiene que entender también a veces cuál es la forma de entrar en un planteo con él o dar una opinión. Yo se las doy, ¿no? No es que no se las dé. Eh, pero... Pero el hecho de tener miedo a opinar, que puede ser lo que podría pasar con un periodista, ¿no? Tener miedo a opinar, o tener miedo a investigar, o tener miedo a hacer su trabajo, ¿no? No digo que todos los periodistas sean iguales y que todos sean puros y santos. Digo que no se puede generalizar, ¿no? Y como usted dijo, es un poder que es una intermediación, o era una intermediación, porque cada ya vez no menos, sé si cada es... vez menos. Era una intermediación muy fuerte entre el poder y los ciudadanos. Era una manera de un controller, ¿no? Un poder que controlaba, ¿no? Ujú. Hay muchos que siguen haciéndolo y que trabajan bien. Sí, No se puede generalizar. No sé qué le parece a absolutamente. usted. No, absolutamente. Yo creo que hay... a ver, yo creo que como todas las actividades en el periodismo también, tenés de todo. Tenés tipos que son serios y tenés tipos que no son serios. También creo que a veces algunos periodistas ponen alguna parte de información y mucho de invento. O sea, arman una historia que no es real totalmente y en muchos casos también mienten y dicen cosas que no son reales. Y como el presidente tiene esa faceta que es fácil poder caricaturizar o cuestionar, entonces de él se han dicho montones de cosas, pero montones de cosas. Entonces, Sí, sí, cada eso es vez que yo cierto voy, también. cada vez que yo voy con un comentario de ese tipo, él me saca todas las cosas que dijeron de él. Entonces, Claro. es muy difícil poder decirle, cuestionarle alguno de esos temas cuando él ha soportado todo tipo de agresiones, ¿no? La economía funciona, sobre todo la economía, la macro, ¿no? Pero perdóname, Sí. me quedó, creo que A ver. el tema de Jorge Macri, el gesto de Jorge Macri, Sí, no, vos me lo sí. preguntaste y no sé si te lo terminé de contestar. Perdón. Eso tiene una, si querés, una explicación, A ¿no? ver. Que lo que había hecho el candidato del peronismo en la elección anterior, la elección del 23, fue una campaña negativa muy fuerte contra Milei, para lo cual utilizó un catalán que se llama Gutiérrez Rubí o González Gutiérrez Rubí. Rubí. Gutiérrez ¿Cómo se Rubí. llama? González Rubí. O González o Gutiérrez Rubí, ¿no? Bueno, A veces sí. ahora me olvido, siempre Vamos a confundo. buscar el Creo tuit que del Gutiérrez. presidente porque claramente lo Sí, dice ahí, lo nombra, sí. ¿no? Entonces, en esa campaña se dijeron de todas las cosas, que hicieron campaña de todo tipo, ¿no? Hasta vos te acordás cuando en el debate se tosía artificialmente para distraerlo, eran todas cosas ideadas por González Rubí. Decime después si digo bien. Ahora te voy a decir bien porque Eh, lo posteó él, Gutiérrez Rubí. Gutiérrez Rubí. Bueno, Gutiérrez Rubí. Entonces, cuando el presidente se entera que Macri había contratado a Gutiérrez Rubí, que era el mismo que había trabajado haciendo campaña negativa para Massa, se enojó y le hizo saber a Macri, ¿no? Vos te estás contratando a este tipo que fue el que me hizo campaña negativa, seguro que ahora va a hacer exactamente lo mismo en esta campaña, te aviso. Igual siguió Gutiérrez Rubí. Entonces, eso fue una agresión, lo tomó por una agresión el presidente, y cuando entró a la catedral el 25, lo vio a Jorge Macri y reaccionó con ese enojo que tenía por esa actitud. Vos me decís, ya sí te lo había contestado. Sí, no, está todo bien. Igual está bien porque está bueno volver sobre las cosas. A veces uno no le dio el cierre, pero está clarísimo. Sí, no lo habías dicho esto. No habías dicho sobre que estaba enojado por Gutiérrez Rubí y toda la explicación histórica de eso. El plan económico, ¿no? Es como el centro, usted lo dijo hace un ratito. Milei sabe mucho de economía. Funcionó, bajó la inflación,
no hay déficit fiscal. Ahora hay como algunos movimientos que tienen que ver con la reparación histórica de los ahorros de los argentinos, un gran título rimbombante. Veremos cómo funciona eso. Supongo que por lo menos va a haber más libertad para los que puedan hacerlo. Hay muchos que no tienen esos ahorros, pero bueno, eso ya lo sabemos. Un país muy diverso donde hay una gran cantidad de gente que no llega a fin de mes. Pero bueno, muchos de los que estamos en la clase media hemos ahorrado de esa forma porque no teníamos confianza en el gobierno. La confianza, el avance de este plan económico necesita sustentabilidad, ¿no? Necesita de reformas, necesita un trabajo a largo plazo. ¿Cómo ve eso en estos próximos años usted? No, yo creo que como cualquier paciente médico, vos tenés que atender cuando el tipo llega al hospital, primero lo más grave, y después empezás a hacer las modificaciones que tenés que hacer para que el tipo que sobreviva primero y después siga viviendo, ¿no? Uh-huh. Acá pasa lo mismo. En la Argentina tenían una situación de gravedad enorme porque en ese momento el país estaba... era infinanciable la Argentina, ya había utilizado todo lo que tenía disponible, había emitido, se había endeudado, nadie le prestaba un mango en ningún lado, no podía poner más impuestos, o sea, estaba en una situación terminal con una inflación altísima, que claramente eso se viraliza y terminaba en hiperinflación. Y el presidente lo que empezó fue, el día, como te decía, cuando asume el gobierno, dijo no hay plata y se cortó, ¿no? Al punto que de tener un déficit fiscal enorme por año del 15% del PBI, en el primer mes tuvo superávit, ¿no? Vos decís, esto es razonable, no es razonable. Bueno, pero lo que había que hacer era atacar la enfermedad de entrada. Y todo ese proceso terminó sacando más de 10 millones hoy de personas de la pobreza. Es cierto que hay mucha gente que está sufriendo, nadie eso lo puede discutir, porque esto es un proceso. Pues si esto es sustentable, yo creo que sí, hay que hacer otras reformas, pero es cuando vos terminás con la inflación, comenzás a generar un proceso distinto al que habías tenido hasta este momento. Entonces vos generás inflación, sacaste gente de la pobreza, generaste crecimiento de la economía, generaste que se empiece a utilizar el sistema financiero en el desarrollo económico de las personas. Hay un montón de gente que hoy pide créditos hipotecarios, hay montones de gente que compró autos con crédito. O sea, los bancos están trabajando de bancos para el sector privado y no para financiar. Esta antes era muy fácil. Un banquero, ¿qué hacía? Y bueno, le prendo al Estado, me paga una tasa, me la asegura, me lo renuevo por otra a fin de mes. No laburo de banco, le presto al Estado. Esto pasó mucho tiempo en la Argentina. Ahora todo eso cambió. Si es sustentable, mira, la economía está creciendo al 6% este año. De manera que pareciera que está funcionando. ¿Qué tenés que hacer de acá para adelante? Y tenés que hacer muchas reformas. Reforma laboral, reforma impositiva, reforma jubilatoria, Sí, previsional. todas. Sí, todas. Son grandes reformas. Sí, son grandes. Que tienen mucha contra también, bueno, ¿no? Hay que tener gente en el Congreso. Y bueno, tenés, por eso... Hay que hacer acuerdos, hay que negociar. Por eso, bueno, pero también hicimos varios, ¿no? O sea, nosotros, vos pensás, hicimos, cuando aprobamos la ley Bases, que trataba temas vinculados a todas las áreas, y lo hicimos con un bloque de 38 diputados, ¿no? Y generamos los acuerdos para avanzar en eso. Mucho usted. Sí, yo y mucha gente, no solamente yo. Pero te quiero decir, conseguimos acuerdos, porque lo que se planteaban eran cosas... El peronismo nos votó en contra, ¿no? El kirchnerismo nos votó en contra. Hubo no algunas el que hubo que achicar, ¿no? Como sí, tuvimos que hay que dejarlas. Y vos no podés hacerlo todo, ¿no? Claro. Es decir, vos pensás, nosotros en el DNU 70, que fue la primera norma que sacamos, habíamos hecho reformas laborales muy importantes que después las ampararon. O sea, un juez les dio amparo y no las pudimos aplicar. Sí. Si no, hubiéramos generado una actividad económica mucho mayor y una actividad laboral mucho mayor. Entonces vos decís, ¿por qué? Vos pensás lo siguiente, nosotros tenemos un desastre en la organización del sistema argentino enorme. Vos tenés la misma cantidad, prácticamente, la misma cantidad de trabajadores formales que informales. Tenés, hay más informales. No, más o menos, sí. Pero tenés
El sistema previsional del que vos hablabas, tenés 1,5 tipos que paga aportes para un jubilado. ¿Cómo se sostiene eso? Vos lo mío, estas son 4. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y porque estos que son informales no los puedes pasar a la formalidad. ¿Y por qué no se formaliza la gente? Y no se formaliza porque tiene mucho costo. ¿Cuál es el principal costo que tiene? Decía un peluquero que vos seguramente conocés, la vez pasada me vino a ver. Una cadena de peluquerías muy importante que está en casi todos los shopping grandes. Mi amigo, un amigo, sí. Seguramente. Entonces me viene a ver y me dice, ¿cómo se puede pensar en la Argentina en tomar un trabajador? Dice, yo tengo un peluquero que me hizo juicio. Dice, ¿sabe cuánto me cuesta hoy el juicio? $500.000. Dice, un juicio de un peluquero que laburó 2 años con el tipo, $500.000. ¿Cómo hago para tomar un trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cerrar? ¿Irme? Digo, no. Digo, espera, ya vamos a llegar a esa parte de hacer esas reformas laborales. ¿Por qué? Porque los gremialistas, se dan cuenta que es necesario hacer una reforma porque ellos mismos están perdiendo sus clientes. Ellos mismos hoy no están teniendo los trabajadores que podrían tener. Calcula, rápidamente lo puede multiplicar por 2 a la cantidad de afiliados que pueden tener en su gremio. Después analizamos. O sea, les va a convenir la reforma. Sí, después Estuvo analizamos. Con Daer hace poco sentado charlando. Estuve con Daer, sí. Estuve charlando con Daer. Yo tengo buena relación con los dirigentes sindicales. Tenemos diferentes opiniones en muchos temas, pero se puede conversar. Pero con Daer estuvimos hablando de un tema en particular, no de los que se dijeron públicamente, de la huelga, del quite de derecho a huelga y todo eso, ¿no? La quita de derecho a huelga. Sí, pero que no era cierto, eso era una cosa. Además tampoco es una quita de derecho a huelga, porque eso estaba. Lo que salió fue una noticia referida a considerar esencial algunos servicios y por lo tanto limitarle el derecho de huelga, decir que el 75% de la gente tenía que prestar el servicio, ¿no? O sea, los servicios esenciales, claro, eso poner algunas actividades dentro de los servicios esenciales. Estaba referido al tema de cabotaje, claro, ¿no? Claro. A los barcos de cabotaje. Pero te quiero decir, con Daer hemos hablado varias veces. Yo incluso había hablado antes de que el gobierno entrara en funciones para ver si nos poníamos de acuerdo en algunos puntos. Y vamos a seguir hablando. Yo digo, no creo. Ahora vamos a poner en funcionamiento lo que habíamos creado el año pasado, que era el Consejo de Mayo, que finalmente se trató en el 9 de julio en Tucumán. Pero ahora vamos a poner en funcionamiento el Consejo para comenzar. Hasta ahora no lo hicimos porque no teníamos consenso en el Congreso para avanzar. Pero si empezamos a diseñar ahora las bases de estos cambios que hablábamos recién, por ahí en el próximo Congreso, en el cual ya nosotros vamos a tener una participación mayor, podamos comenzar a tratarlos en serio, ¿no? O sea que en las elecciones legislativas van a ganar, decís. Sí, absolutamente. ¿Estás seguro que va a pasar? Convencido. ¿Lo de la ciudad fue una muestra? Sí, bueno, la ciudad fue una muestra. Primero, fue una muestra de que tenemos que tratar de ir juntos en varios lugares, ¿no? O sea, se dieron cuenta que PRO y la Libertad Avanza van a tener que ir que juntos. no tiene sentido restarnos votos, que total después vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Pero no en cualquier condición, ¿no? Tenemos que ir a conversar sobre cómo nos presentamos y con qué nos presentamos. La ciudad es un caso muy particular, porque las ideas de Milei y las ideas del jefe de gobierno de la ciudad tienen un punto de fricción que hay que solucionar. Todavía no estamos tan de acuerdo en cómo se gestiona la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tiene que ver con la motosierra. Tiene que ver con cómo hacer para eliminar un montón de gastos que son totalmente innecesarios. Que ahí, por ejemplo, hoy empezaron a plantearlo estos últimos días, el tema del Hospital Garrahan. Entonces, vos decís, bueno, obviamente, cuando se escucha hablar del Hospital Garrahan, que es un hospital modelo total en niños. Modelo total. Vos decís, bueno. Yo trabajé ahí, hice cosas para ellos. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Tú decís, ¿qué pasa en el Hospital Garrahan? Y pasa que está súper poblado. Pasa que en los últimos 2 años del gobierno anterior se metieron como 2.000 personas, 500 en funciones de dirección. O sea, todo el costo está en la administración. Entonces, los sindicatos que son inteligentes para eso,
usan a los médicos como escudo de protesta, porque los médicos no tienen altos salarios, tienen más bien bajos salarios, pero si se cambiara el hospital en su estructura de costos, se podía hacer que los profesionales tuvieran mejores salarios. Bueno, te doy eso como ejemplo, porque acaba de salir ahora. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo reorganizás eso? Bueno, esto hay que hacerlo en todo el país. Y ahora lo que van a hacer es un acuerdo más institucional con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, Todavía estamos trabajando en eso. Están trabajando en sí, eso. Sí. Pero esto va a ser va a estar teñido de violeta, o sea, como dijo Adorni, tabula rasa. Estás en todo, ¿no? Digo, va a haber como algunos que se van metiendo, pero o ya hablaron con Macri y va a ser institucional. Bueno, Macri habló con el presidente, lo llamó para saludarlo, etcétera. Yo creo que hay dirigentes muy importantes del PRO que están trabajando con quienes se ocupan del armado político nuestro para ver cómo nos presentamos en la provincia de Buenos Aires. Pero el PRO tiene muy buenos dirigentes, ¿no? Ahora hay que ver cómo se arman. No es fácil, porque esta es una elección local, ¿no? Donde vos tenés que ver, cada provincia es un mundo distinto. Pero Chaco, la provincia de Buenos Aires es bueno, pero ahí tenemos que pensar. El reducto de los mayores votos del país. Ahí tenemos que pensar cómo hacemos para ganar al kirchnerismo. Esa para mí es la apuesta, ¿no? Políticamente es tal vez la competencia más importante que tenemos este año. Y ahí hay que poner todos los esfuerzos y lo vamos a lograr. Yo creo que el interés colectivo va a ser mucho más importante que el interés particular de cada uno de los partidos. Hay algo que me preocupa, que es lo último que le quiero preguntar, y tiene que ver con lo que aparece y con la investigación de Alconada Amón sobre un tema de la CIDE, sobre un informe que aparece que tiene que ver con poner el foco en quienes manipulen la opinión pública durante los procesos electorales, propagan desinformación, erosión en la confianza de los funcionarios públicos. Eso es una cosa muy general que podría ser usada en contra de cualquiera, ¿no? Que pueda decir algo. Por ejemplo, no sé. Sí, a ver. El otro día Ricardo Darín habló del precio de las empanadas. Es un actor súper reconocido, un tipo que todos queremos, un tipo que trabaja y es un laburante desde toda la vida y todo lo que hizo lo hizo él. Puede decir lo que quiera, digo yo, ¿no? Porque total, la gente puede seguirlo, puede decir que no, puede decir que sí. La libertad como esencia. Está planteando dos temas distintos. Bueno, es verdad. Bueno, planteo el tema de la CIDE primero, entonces. Bueno, a ver. Del informe. Primero que nada, el plan de inteligencia nacional es absolutamente secreto. Yo no lo conozco. Lo conoce el presidente, el titular de la CIDE y la comisión bicameral. Yo no sé si no quiero desmerecer la investigación que hizo Alconada Amón, ¿no? Pero yo no sé si lo que dice Alconada Amón es lo que está reflejado en el plan de inteligencia nacional, porque no lo conozco. Claramente no puede haber ninguna cosa en el plan de inteligencia nacional que contraríe la Constitución Nacional, ¿sí? O sea, de ninguna manera se va a perseguir, cuestionar, callar a ninguna persona por más que exprese una idea que sea totalmente al contrario al gobierno. Es más, el presidente las contesta, no las elimina. O sea, no, si alguien dice algo y el presidente no está de acuerdo, este presidente, como ningún otro, contesta. Uno podrá coincidir o no con sus formas, pero si un periodista dice algo que no le gusta o alguien opina que no le gusta, el presidente le contesta. Y vamos a lo de... Por eso no te puedo decir esto porque no lo conozco. Está claro. Pero me dice lo que piensa el gobierno, sí, que no va a haber nada que haga inteligencia interna. Absolutamente. ¿No? Pero además hay un control que está establecido en el Congreso, que es la comisión bicameral que preside el senador Lustó. Así que en eso yo descanso en que ellos harán bien su trabajo y controlarán. Nos quedamos tranquilos entonces. Y con respecto a lo de Ricardo Darín, te aclaro que como todos los argentinos es una persona que lo admira también, ¿no? Eso, ¿no? Sí, no sé si te diría un fan, pero le digo, lo aprecio mucho como actor. Y aparte como un tipo que ha sido siempre muy sincero, él ha cuestionado el kirchnerismo en varias oportunidades. O sea, no veo ninguna animadversión de Ricardo Darín ni al gobierno, ni viceversa. Ahora, si vos me preguntás a mí si fue feliz su declaración,
en el programa de Mirta, y yo te diría, no me pareció feliz, porque vos no podés juzgar la situación del país y de la gente por una docena de empanadas, ¿no? O sea, me parece que es mucho más complejo que eso el tema. Yo creo que eh, cuando nosotros asumimos el gobierno, había más de la mitad de los argentinos en situación de pobreza y nosotros lo hemos bajado eso al 35% y lo vamos a seguir bajando. Entonces, vos no podés sacar de contexto con una docena de empanadas decir que la gente lo está pasando muy mal. Todos sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Ahora, esos cambios se producen con tiempo, no se producen de la noche a la mañana. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo te diría, con todo lo que lo aprecio y lo admiro a Darín como actor, me parece que no fue feliz su apreciación. Pero desde el poder atacar a un ciudadano, digo, no sé, Caputo, el ministro de Economía que... No sé, que yo lo hablé con medio lo hablé. Lo menospreció, dijo, bueno, sí, ¿no? Lo Como hablé. Por ahí, si no estoy de acuerdo, no estoy como me lo está diciendo sí. usted, ¿no? Bueno, porque, a ver, los ministros son personas, son seres humanos, tienen sus pasiones, sus sentimientos, sus ideas como cualquier otro. Y se ve que a él le molestó más profundamente que a otros. A lo mejor, si me lo hubieran preguntado a mí, yo hubiera contestado más en el sentido que estoy Usted diciendo. es equilibrado. Sí, no, pero Caputo también. Lo que pasa no, bueno, sí, seguramente, pero bueno. Pero a veces el tipo se calienta como cualquier persona, ¿viste? Si vos estás laburando todo el día, trabajando para tratar de ordenar los números de la economía, trabajando para tratar de mantener el superávit, diciéndole que no. A mí Caputo me dice que no. Yo lo llamo y le digo, Toto, necesito... No. No, claro. y necesito mandarle a la provincia otra cosa. No, no hay plata, no tengo. Entonces, él tiene una responsabilidad que es mantener con mucho esfuerzo el superávit, dominar la inflación. Entonces, pues, por ahí escuchás un comentario de estos y decís, ¿viste? Sí, también nos quedamos en eso. Y reaccionó mal. A lo mejor reaccionó no como hubiera sido razonable esperar, pero fue sincero también. ¿Cómo ¿no? se lleva con Santiago Caputo usted? ¿Tiene ahí una especie de chisporroteo? Porque él no firma y usted sí, ¿no? Sí. Tampoco se te pasa, ¿no? No, a ver, yo esencialmente me llevo bien con Santiago. Él es un asesor del presidente y el presidente lo respeta y lo valora mucho. Y yo por ahí tengo diferencias, como tenemos todos, y las planteo, a veces discutimos, a veces, y después nos ponemos de acuerdo, ¿no? Tratamos siempre de privilegiar el ejercicio del poder de manera razonable, ¿no? Y esto siempre genera tires y aflojes, ¿no? Pero como yo dije ese día, el jefe de gabinete soy yo y yo firmo. Pero él eso también lo entiende, ¿no? Lo entiende. Sí. Igual no quiere decir que coincida, ¿no? Pero lo entiende. ¿Cómo ve las políticas del gobierno de cara al futuro? Última. Bueno, yo creo, las hablamos un poco recién, sí, ¿no? Yo creo que pero hay... digamos como un no, yo te diría lo siguiente. Yo creo que vamos a seguir haciendo las reformas que hay que hacer en la Argentina. Creo que tenemos un periodo largo de tiempo, que va a ser de estos 2 años que quedan de este mandato y vamos a ser reelecto el presidente. Va a ser reelecto por otro mandato, como dice él, y después se retira. Ya veremos. Y eso va a generar una transformación en la Argentina muy importante. La Argentina va a crecer, vamos a desregular, vamos a cambiar las relaciones de trabajo, vamos a cambiar el sistema tributario, vamos a pedirle a las provincias argentinas que sigan estos mismos pasos. La Argentina tiene una riqueza incalculable. Tenemos una de las reservas más grandes de petróleo y gas del mundo, de shale oil y shale gas. Podemos no solamente tener consumo para nosotros sin problema, y mirá que hemos sufrido de falta de gas y de petróleo, y hemos tenido que importar, sino que podemos estar vendiéndole al mundo. Tenemos recursos minerales que ni nos imaginamos. No hemos explotado el cobre, que es un elemento que en el mundo hoy es casi oro. No hemos explotado el oro, digamos. Que también es... Bueno, entonces vos decís, tenemos todo para ser un país espectacular y nos hemos dedicado durante 100 años a destruirlo, los argentinos. Bueno, una cosa increíble. Esto es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer, lo hicimos nosotros en 100 años. Entonces digo,
empecemos a hacer ahora lo que hay que hacer, y eso es lo que piensa este gobierno, ¿no? Hagamos lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. No, Mariana, encontrar un placer. Un placer. Igualmente. Guillermo Francos, espero que la hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.